Aunque lo mío normalmente es salir a correr, hacer mountain bike o meterme una buena ruta de gravel, hoy me he puesto nostálgico. Estoy recordando viejos tiempos y me he venido a la Sierra Calderona a hacer senderismo, que oye, también tiene su encanto. Esta ruta la empiezo en Segar, un pueblo pequeñito pero con carácter. De esos que te miran y te dicen, prepárate que aquí hay montaña de verdad. Nada más salir, el camino ya te avisa. Terreno abrupto, piedras y rampas. ¡Ja! Y yo pensando, igual tenía que haberme traído la bici. Pero oye, seguimos, que para eso hemos venido. A caminar. O al menos a intentarlo. I see the world so crystal clear. There's nothing left to fear, my dear. The eagle flies so high and free, showing what I'm meant to be. I learned to stand like ancient stone, find backbone in what I have known. Forgotten in life's rushing tide, with all its cuts so deep and wide. Patience comes from storms we face, transforming norms with steady grace. The mountain knows the flow of time, it stands through every age and climb. I see the world so crystal clear, there's nothing left to fear. Clear. There's nothing left to fear, my dear. The eagle flies so high and free. Después de una subida abrupta y con unas vistas maravillosas, llego al tramo estrella, la zona de cadenas. Aquí toca tirar de brazos y hacer un poco el cabra, como en los viejos tiempos, pero con más prudencia y menos elasticidad. Es un mini tramo de vía ferrata que te da ese punto de aventura, pero sin llevarte las manos a la cabeza y decir, madre mía, que estoy loco. Después de pasar unos tramos subiendo y pasando entre rocas, maravillado y absolutamente asfixiado, de ahí me toca subir hacia la Andilla.
La Calderona nunca falla, pinos, roca rojiza y esas vistas que te obligan a sacar el móvil cada 2 minutos. Desde los miradores, Segart se queda abajo, pequeñito. Tú desde arriba sintiéndote un triunfador o simplemente sin aire. Paso obligatorio por la ermita, foto rápida, traguito de agua y seguimos. Después de un tentepié, vamos hacia el regreso por el Cristal, con las botas con un apaño porque ha tocado cambiarlas. Es pedregoso, técnico
y perfecto para recordar que a veces caminar cansa más que pedalear. Gracias. Por fin llego a Segar con la sensación de haber hecho una ruta corta pero divertida. Muy calderona, un poquito de trepada, buenas vistas y ese toque aventurero que de verdad engancha, Pero he llegado al final. Caminando también se disfruta. Pues nada, cerquita del punto donde comencé, termina la ruta. La furgoneta me la han limpiado un poquito, me la han tuneado para poder seguir haciendo rutas por aquí. Unos pequeños cambios. La ruta espectacular, la recomiendo 100%. Puedes enlazar distintas rutas, más largas, más cortas, pero muy chula la parte de la zona de las cadenas. Ojo que pone en la web que no están las cadenas, que las cadenas las han quitado, que es solo Villa Ferrata, pero sí que están puestas las cadenas, hay cable de acero, con lo cual se puede subir. Un poquito complicado, pero bueno, con cuidado se sube. Un nivel medio, no apto para niños o gente con vértigo, pero un rutón espectacular. Repetiré por aquí porque hay sendas y caminos para andar bárbaros. Hasta que pueda disfrutar 100% de la bici por la lesión del hombro, seguiremos andando y disfrutando la naturaleza, que de eso se trata, de disfrutar. ¡Vamos! ¡Ahí! Pues nada, vamos a hacer honor a Ruedas Locas y nos disponemos a salir hacia el punto de partida de la próxima ruta, y qué mejor vehículo que este. ¡Vamos!